Buenas noches. Una semana más en Oviedo Televisión, programa Teatro Crítico. Empezamos ahora la tertulia de actualidad en la que esta semana incorporamos a tres personas que nunca han estado en la tertulia. Son Elisa Fernández Rivas, que es la directora de la Gesta 2, antes Gesta masculina, Manuela Rodríguez, que es abogado, y Fernando Díaz, que es la voz, periodista. Además está pues Cristina Huelga, que ya es habitual de estas tertulias. Bien, esta semana pues parece que es obligado empezar comentando pues lo que en palabras de un secesionista catalán enemigo de España ha sido una orgía de patriotismo y de banderas españolas con la visita del jefe del Estado, de Su Majestad el Rey y la Reina, a las ciudades autónomas españolas de Ceuta y de Melilla. Desde hacía muchos años no se veían en las pantallas de televisión pues tal profusión de banderas españolas, y esto sin duda pues es un hecho que marca seguramente un antes y un después. Es decir, podríamos empezar glosando pues esta noticia pues de alcance nacional, sin duda. Pues, bueno, es una noticia que yo creo que es un hecho histórico. O sea, no es una noticia de un día y ahí se queda, sino que es, pues sí, se puede definir como hecho histórico la visita de los Reyes a estas dos ciudades, una acogida súper positiva. Bueno, a pesar de, como no, siempre tiene que haber otra cara de la moneda, y la otra cara de la moneda en este caso la marca Marruecos, tachando este viaje pues de provocador y bueno, pues creando ahí cierta bueno, pues mostrando sí, su disconformidad o su, bueno, no le parece muy bien la presencia de los Reyes en estas dos ciudades que de momento son españolas. No sé, no sabemos lo contrario. No, bueno, está claro que hacía 80 años que un monarca no visitaba las ciudades de Ceuta y Melilla, y entonces, bueno, evidentemente están ahí, existen, son españolas, de momento, hasta el momento, y sus monarcas son, bueno, los que tenemos nosotros, y ahí tienen que estar. Y que está claro que los ceutíes, vamos, estuvieron encantados, que agotaron las banderas y que tuvieron que pedir más a Málaga porque ya no tenían más banderas españolas. Es decir, creo que los ceutíes, con la profusión de población que tienen musulmana, bueno, etcétera, etcétera, pues que se sienten españoles. Entonces creo que esto es respetable. Bueno, sí, la calle, vamos, lo ha demostrado y vamos, está claro que ellos son españoles al 100%, al margen ya de, bueno, de otras... Seguramente más. Pues sí, sí. Seguramente más, porque como ocurre siempre con las periferias, tienen un sentimiento seguramente más intenso. Ocurre en Asturias, con las poblaciones que están en el límite con Galicia, se sienten incluso mucho más asturianas que muchas veces los del centro. A mí me parece que era una deuda que tenía lógicamente la monarquía, que teníamos todos con Ceuta y Melilla. Me parece imposible que desde hace 80 años no haya ningún monarca, y ni que en estos 30 años de democracia haya ido prácticamente ningún presidente. Han ido como candidatos, pero muy pocas veces. Y fueron, los reyes de España fueron como príncipes, fueron como príncipes, que bueno, que tampoco era lo mismo. Sin duda es una anomalía que se ha subsanado. Ahora, el por qué se ha hecho en este momento ha suscitado también muchas polémicas, y sobre todo a mí lo que me parece es esta... Yo no sé qué es lo que pretendía el gobierno, porque al final es el gobierno el que planifica la acción exterior de la política española. El rey no decide cuando viaja a un país, sino que lo hace a instancia o previa consulta del gobierno. ¿Por qué se ha elegido este momento? Si es por razones políticas, si es para dar una imagen de españolidad, ahora que parece que Zapatero se ha puesto la bandera española como capa constante. Aquí, como dice España, me parece un militar, lo dice en dos tiempos, como era el saludo cuando los que hicimos la mili. Pero lo que me sorprende es que al mismo tiempo que hace esa maniobra de españolidad que supone el que los Reyes vayan a Ceuta y Melilla, esa suavidad de no enfadar demasiado a Marruecos, de bueno, hay que comprender que se enfaden, hay que comprender que se manifiesten, hay que comprender que no lo entiendan, que hay que comprender. O sea, si el rey va a Murcia y yo no lo entiendo, lo que no entiendo es... como cuando decían que si no se había comunicado el gobierno marroquí que iba a ir. Es como cuando viene Asturias, desde luego no comunicamos a Marruecos que van a venir los Reyes, con lo cual Ceuta y Melilla. Y a mí, sobre todo, me pareció muy interesante que en todos estos años los mismos españoles
españoles ahora nos paramos a pensar qué población hay musulmana, que es muy importante en esas ciudades, y que pocas veces vemos que haya problemas. Verdaderamente vemos que conviven y que además el paso que tienen de población de Marruecos todos los días es muy importante y les beneficia que sigan siendo así. Ha llamado la atención. Son España desde el siglo XV. No, son España desde antes de que existiera Marruecos. Es que no eso para fueron empezar. Marruecos. No, si Marruecos es un nunca fueron invento hace Marruecos es de hace 4 días. Es entonces... hace 4 días. El Marruecos como reino de Marruecos no es más que el nombre que se le dio a un protectorado francés y español. Ahí lo que había era tribus, nómadas, y bueno, más allá del siglo XX no se puede encontrar historia de Marruecos. Mientras que Ceuta y Melilla lo son. Son además las 2 ciudades más prósperas del norte de África. Las más libres, sin duda, de todo el continente o del norte de África. A pesar de que Ceuta ya no es el paraíso de ir a comprar sin impuestos, como lo era hace años. Radio Castella se acabó. Eso se acabó. Ya no hay. No hay nada de que avergonzarse de que sean españolas. No es que se sientan. Y yo me siento, no. Es que son. No, lo interesante se ha visto por televisión como unas señoras marroquíes, musulmanas, vestidas con el pañuelo, proclamaban que eran españolas y que estaban orgullosas de que viniera el rey, claro, porque ahí se produce una dinámica inmediatamente de superioridad respecto a sus primos marroquíes. ¿Por qué? Pues porque son españoles y europeos frente a los marroquíes, que no lo son, con todas las ventajas que eso supone también. Es decir, la situación ahí es muy bonita porque además quiere decir que efectivamente en los últimos años ha aumentado al parecer el 40% la población islámica, además de la minoría judía y del cierto componente importante oriental, pakistaní, hindú, es importante. Es una frontera y tiene una... Yo recuerdo, ese sentimiento de frontera lo tienen muy asumido los ceutíes y los melillenses. Yo recuerdo estar en Ceuta en los tiempos en los que yo estaba en la mili, esto es como las batallas de la guerra. A mí me tocó, yo estaba en una fragata y fuimos en una de aquellas, a principios de los años 80, en una de estas bravatas de Marruecos, del padre de la isla Perejil. No, es que lo que recuerdo es la portada del diario de Ceuta, que era la foto de la fragata y un titular que decía "La Armada al rescate". Eran unas maniobras, pero ese sentimiento de estar siempre en la frontera lo tienen desde hace mucho tiempo y por eso me parece realmente interesante y que hayan ido los reyes. Ahora, la pregunta entonces sería, como suscitaste, ¿por qué se ha tardado 30 años de democracia en que los gobiernos autoricen que los reyes vayan? Es decir, el rey lo que ha repetido tanto en Ceuta como en Melilla era una deuda que teníamos pendiente, queríamos venir hace años, y entre paréntesis, pero no nos dejaban, ¿no? ¿Y por qué el gobierno de Felipe González, de Aznar... ¿Y por qué el de Zapatero? ¿Y por qué ahora? A lo mejor es que Zapatero es más valiente y dice, venga, y a lo mejor los otros no se atrevieron. No me digas, vamos a tener que hablar bien de Zapatero. No, vamos a ver, no es una cuestión de hablar bien o mal. No. Bueno, primero yo quiero, antes de empezar a hablar de Zapatero, quiero discrepar cuando dices que Marruecos no tiene historia. Sí tiene historia. Tiene su historia, que a lo mejor pero no historia respecto a Ceuta y a Melilla. Bueno, bien, pero sí tiene su historia, ¿eh? O sea, que vamos a ponernos ahí ya a decir que Marruecos tiene su historia. Bien, que sea más rica o menos rica que la que podamos tener nosotros, o distinta, bueno, pues también. No, pero se refiere como nación política, como Marruecos como nación. Bien, ahora, el problema yo creo que, primero, el por qué no se avisa al gobierno de Marruecos de que el rey y la reina de España van a visitar Ceuta y Melilla. Bueno, tenemos que tener en cuenta que Ceuta y Melilla están en África. Y también está el Chad. Y entonces también las Islas Canarias. Es que cuando los reyes van a Asturias no avisamos al rey de Marruecos. Bueno, pero es que Asturias está en la península ibérica, no estamos en África. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de unas ciudades fronterizas. Y cuando son fronterizas, pues se necesitará, o a lo mejor hay que... avisamos a Francia también, porque está la frontera. Vamos a ver, es que yo creo que estamos Elisa, hablando de España, hay que matizar, vamos a ver. Estamos dramatizando un poco en estás diciendo África, hablando de África como un continente. Pero Ceuta y Melilla son Europa, a todos los efectos. Vale. Es decir, en el Tratado de la Unión Europea están Ceuta y Melilla como Europa. Pero geográficamente están en el continente africano. Es que aquí lo que manda es la política, no la geografía. Es decir, Canarias corresponde al continente africano. Y la africanidad de Canarias solo la dice Cubillo y otros cuantos exaltados más. Es decir, que ahí de otra manera, cuando hablamos de Europa, tampoco nos referimos al continente. Normalmente al hablar de Europa nos estamos refiriendo a la Unión Europea.
Y entonces, que diga, ahí estamos siendo víctimas de muchas confusiones que están incluidas, como por ejemplo, Izquierda Unida sigue en su programa manteniendo que Ceuta y Melilla no son españoles y hay que devolverlas, como el Peñón de Gibraltar, claro, y cosas así. Que esas son cosas que tampoco se conviene olvidar, ¿no? Y se remueven. Ya. Además que estábamos viendo 1000 enfrente de la embajada o del Instituto Cervantes, o sea, quiero decir, 4 acólitos del gobierno marroquí que pusieron allí. Lo decía muy bien, estuvo esta semana de visita el ministro de Cooperación del Frente Polisario, que está haciendo una ruta por Asturias, bueno, por toda España, buscando ayudas y cooperación, que ese es otro asunto pendiente, que además se cumple ahora los 30 años de la marcha verde. Y decía que, bueno, lo que estaba haciendo Marruecos es lo que hace siempre, con mayor o menor intensidad, utilizar cualquier oportunidad que le dejan para chantajear y pedir luego un precio político por quedarse tranquilo. Lo hizo con Perejil, lo hizo con la Marcha Verde de 30 años, lo hace ahora con la visita de los Reyes, lo hizo con las naranjas, ¿os acordáis? Cuando las naranjas siempre es la forma de actuar de un régimen autocrático, dictatorial y claramente centrado en los intereses de una familia o de una persona y de su grupo de poder, porque de democracia Marruecos no tiene nada, casi ni el nombre. Y vamos a ver, Marruecos depende de Francia notablemente. Bueno, a Sarkozy estuvo hace 4 días ahí y la recibieron no como presidente, casi como emperador. El hecho de 30.000 millones de euros en negocio se llevó para Francia. El hecho de que los reyes hayan ido a Ceuta y Melilla tendrá que ver con que esté Sarkozy en Francia, por ejemplo. Tendrá que ver con la campaña que en los últimos meses está Zapatero propagando para recuperar el nombre de España. Pues desayune, gobierno de España, no se mate, gobierno de España. Por una vez, si quisiera precedente, lo dije antes, si fue Zapatero el que tuvo la idea, bien tenida sea. Ahora, que no la deje a la estocada a la mitad, que la meta del todo. Si manda a los reyes a Ceuta y Melilla, me parece muy bien, que reafirme la españolidad y que se ponga la bandera de España ahora está por Montera, pero que no salga diciendo que hay que comprender a Marruecos de que se enfade. Yo no lo comprendo, como no lo comprendería no lo comprendo tampoco cuando va a Cataluña o al País Vasco y dicen que es el rey de un país extranjero. Pues de la misma forma que no entiendo que en Cataluña haya quien crea que cuando va el rey es el rey de un país extranjero, no puedo entender que Marruecos diga lo mismo. Tampoco me voy a mandarle las tropas, ni mucho menos, pero que defienda lo que tiene que defender. Él es el presidente de España. No es el presidente ni de Marruecos, ni de la Alianza de Civilizaciones, ni de la Unión Europea, ni de nada por el estilo. Como decía Cristina, seguramente esto marca un punto de inflexión, ¿no? Y además, bueno, es incomprensible, sobre todo porque, vamos a ver, no puedes hacer una cosa a medias y pretender que te entiendan. Es decir, bueno, pero eso es muy si la idea fue de él, que yo no sé si fue de él o no, pero si fue de él y los manda, tiene que llevar ese mandato a sus últimas consecuencias. Entonces no hay que disculpar a Marruecos, sino que hay que responderle, bueno, pues según el criterio que tenga por conveniente. No hace falta mandar el ¿Qué os pareció el No, para nada, pero no decir, pues ahora que vayan los reyes, no sé qué, la bandera de España, pero a la vez Marruecos le paso la mano. Bueno, pues pero no, o sea, que justifique un poco sus... Eran las 5 del alba, como era aquello que contaba Trillo. El lapsus de Pepiño Blanco, que dijo que no había por qué preocuparse de la visita de los reyes a Marruecos. Se le escapó. Desde luego, si fue un lapsus, no sé si le traicionó el subconsciente, porque vamos... Bueno, tampoco hay que hacer leña del árbol caído, Lo repetí un par de veces, Pobrecillo. Como aquella vez cuando fue Zapatero, que tenía el mapa de detrás Marruecos y el gran Marruecos y el Sáhara, el gran Marruecos. No, el Sáhara y las Canarias. Y del Tajo para abajo. Ojo, al Andaluz del Tajo para abajo. Claro, si la razón es la historia, la legitimidad no viene de la historia, sino de la cohesión de un proyecto común. Entonces, claro, la historia, siempre, si puestos a poner, seguro que los Omeya podemos tirar y llegamos hasta Covadonga. Pero Marruecos, como entidad política, no tiene historia más allá del siglo XX, porque es un invento surgido de la descolonización francesa y española. Y se puso ahí al rey que estaba... En términos de reivindicación histórica, no tienen absolutamente ningún argumento para reivindicar... No existió nunca un rey. Ningún argumento. Que no es, y es una falacia
la que hacen ellos de comparar con el caso de Gibraltar, que es una cosa totalmente distinta, y ni siquiera con el caso que también han dicho de Palestina, etcétera, que es otro asunto totalmente distinto también. O el propio Sáhara. O el propio Sáhara, que ellos no, han ocupado. el Sáhara tampoco fue jamás marroquí. Nunca. Quiere decir que era tierra de nadie. Tierra de nadie, exacto. Hasta que se convirtió en colonia y luego en provincia española, provincias españolas. Sí. Como provincias españolas. Eran muy significativas las palabras de, creo que era el presidente del Centro Asturiano en Melilla, que hay una comunidad de 300 asturianos en Melilla, y de cómo, bueno, se sentían orgullosos de esta visita. Ella es una ciudad preciosa, la verdad es que tiene un aire colonial y modernista realmente que es sorprendente cuando uno va, porque es muy diferente de Ceuta. Ceuta es esa calle de tiendas por las que hemos ido todos, y luego algún que otro barrio en el que los turistas no suelen adentrarse, pero Melilla tiene un aire no solo colonial, tiene un montón de edificios modernistas, porque allí buena parte de la arquitectura y el urbanismo se debe a un discípulo de Gaudí, que no recuerdo su nombre, Eugenio, bueno, que me falla la memoria, es igual. Pero es preciosa, tiene edificios y un diseño urbanístico realmente muy singular, muy singular. Y luego están los regulares por ahí todavía, que es una cosa como... Ahí iba yo, que el recuerdo que tengo de Ceuta y de Melilla era ir y militares. Y los regulares, pero sí, ahora hay mucho menos ya. Y ahora, bueno, sí, hay mucho menos. Ya no es lo que era. Pero bueno, ahí están, son españolas y... No, pero que ya no hay tanto. El ejército va menos. Había un proyecto de hacer un túnel, ¿no? Y un AVE hasta Marruecos. Bueno, el proyecto del túnel, ese es un proyecto siempre demagógico que ha surgido periódicamente en momentos de gran amor de Marruecos. Un puente, mucho mejor, hombre. Que en la época de los años 40 se volvió a hablar del túnel, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es uno de esos proyectos de expansión hispánica por el norte de África. O sea, Zapatero no va a tener guardia mora, ¿no? Bueno, la decoración más o menos se mantiene, ¿eh? Seguro, ¿no? La decoración más o menos aunque la han cambiado, pero vamos. Esto de la memoria y esto. La Guardia Mora, pues mira, ¿eh? Muy bien. ¿Se os ocurre más sobre esta exaltación patriótica? Gracias a Ceuta y a Melilla, ¿no? No, seguramente lo interesante es advertir cómo se han preocupado en los nacionalismos periféricos catalanes, sobre todo, con tanta bandera. Porque efectivamente... No sé si es una operación propagandística. Si lo que pretende es ocultar lo de la sentencia del 11M, como dicen otros. Si lo que se quiere es cambiar el discurso que se ha mantenido durante toda la legislatura y dar una imagen equivocada y diferente de cara a las elecciones. Sea por lo que fuera, la decisión está bien tomada. Pero insisto, si se toma una decisión hay que ser consecuente. Esto de nadar y guardar la ropa que hace tanto este gobierno no se le puede permitir. O sea, que afirme la españolidad del Ceuta y Melilla, bien, ahí estamos todos. No, y está por ver lo que sucede además, cómo va evolucionando, porque claro, la política del gobierno ha sido quitar peso a las protestas de Marruecos. Dice, no, esto es una fiebre de un par de días, una pataleta, se para y tal, pero está por ver. Es decir, porque los problemas internos de Marruecos también son notables y los recelos que tampoco solo en un momento además de crisis que viene. Sino que con Marruecos también tenemos otros problemillas y otros encontronazos, que a lo mejor esto es otra gotita más a todo lo que hay. Bueno, el tiempo... Creo que lo decía estos días, no sé si era el presidente de Ceuta o el de Melilla o algún... A fin de cuentas, puestos a las duras y a las maduras, Marruecos nos necesita más que nosotros necesitamos a Marruecos. Y para lo que nos dan, porque realmente aquí se acuerdan de nosotros para pedir y luego cuando hay que hacer contratos los hacen con Sarkozy. Pues no sé, habrá que mandar a Sarkozy a Ceuta y Melilla. Pero es la francofonía, es decir, históricamente el proyecto de los Tánger hablan español. El proyecto de los Reyes Católicos en 1492 era cristianizar el norte de África. No calculaban que iba a aparecer América y entonces fue prioritario América y aquello quedó de la mano de Dios. Y en el Sáhara Occidental hablan un castellano perfecto. Claro. Además, que se han encargado de mantener los miembros del Frente Polisario. Pero una de las lenguas oficiales en Marruecos es el francés, entonces quieras o no, eso tira hacia Francia. Tira hacia Francia y Francia está pagando los intentos de esa expansión imperial fracasada en África que tiene en Chad, que tiene en todos los sitios y que tiene el problema de la no integración de toda la población francesa, marroquí en Francia. Es decir, que Francia tiene un problema añadido mucho más grande del que puede haber con estas cosas. Siguiendo la doctrina Bermejo, que estos días nos explicaba que cuando uno tiene un amigo que te puede ayudar, lo mejor es llamar al amigo en vez de intentar resolver todo el problema. Llamamos a Sarkozy, que vaya a Ceuta y Melilla y le explique a Marruecos claro, que no hay problema. Es el tema. Mala idea.
Además, en francés. Bueno, además... Se la puede explicar en francés sin problema, sin traducción. Es Pero como tú aquí moratinos... obligación de todos los asturianos y obetenses que no conocen Cieto y Melilla es ir cuanto antes de turismo allí. Y además, a partir de diciembre dicen que en tren se va a tardar 1 hora y media menos. Porque parece que la antigua llamada alta velocidad española, AVE, que ahora se llama... Albia. No, ese es el tren, no, pero ahora lo llaman velocidad alta, en lugar de alta velocidad alta, que son matices pues políticos. La alta velocidad era cosa del PP. Velocidad alta. Pues acaban de desaparecer los talgos, como el tren que comunicaba Asturias con Madrid, el tren articulado ligero Goicoechea-Oriol, producto nacional durante mucho tiempo. Orgullo de la ingeniería española. Claro, pero además, orgullo de la ingeniería, pero, pero seguramente en tiempos de memoria histórica pues hay que tachar, pues, porque no hay que olvidar que los ingenieros del talgo, Goicoechea fue el que hizo el cinturón de hierro de Bilbao en plena guerra civil, etcétera. Que si son cosas ahí, pues de recordación oscura. Y entonces ahora se ha sustituido por un nuevo tren que se llama Albia, ¿no? Albia. Sí. Albia, y que es un tren Había un anuncio que era Avia. Avia será su camión. Albia es un tren que tiene la virtud de que en Valladolid él solito se cambia del ancho de vía para entrar en el ancho. Es una empresa entre Talgo y Bombardier, que creo que es Bombardier francesa. Al final siempre aparece Francia. Claro. Sarkozy, seguro que también tiene algo que ver aquí con esta... por lo menos no aparece Alemania con los convolutos del AVE de la Expo. Bueno, claro. Sí. Pero siempre... No, también estaba el tren este lo que permite es que como las guías de AVE que están en marcha ahora mismo se van a ir abriendo por capítulos, no todas de golpe, como fue el caso de Sevilla, que se hizo toda la obra de golpe y se inauguró con la línea completa, sino que se va a inaugurar por tramos, el primero a Valladolid. Pues este tren permite que donde esté el tramo de alta velocidad construido pueda aprovechar la alta velocidad, y donde no haya alta velocidad, pues como aquellos trenes que antes iban a Francia, pues las ruedas, los ejes se estrechan y pueden seguir por vía convencional. Sí, es decir, que el Sevilla es un tren solo para el AVE, mientras que estas nuevas vías van a ser compartidas, al parecer, o lo que quieren ser Asturias. Se hablaba de compartir con uso de viajeros mercancías. Viajeros mercancías, cosa que no sucede en el AVE. No, el AVE solo. El AVE solo para el AVE, y uno de ida y otro de vuelta, con lo cual no puede. Aquí también. Aquí también. Bueno, el AVE también. Bueno, a ver si se inaugura con uno. No, aquí la velocidad alta únicamente ha sido la subida de los billetes. Y entonces dicen que se va a reducir en 90 minutos el trayecto, pero aún así... 1 hora 25. 1 hora 25. Bueno, 1 hora 25 son 85 minutos. 85. Bueno, pero todavía va a quedar en 4 horas y media, es decir, va a costar más y va a tardar lo mismo que el Alsa, con lo cual no va a ser ¿El Alsa competitivo. o cualquier billete de avión que te saques por supuesto que el coche, por internet o en coche? Porque... Bueno, al parecer comentaban antes que daban un zumo o algo así, ¿no? Que iba a estar... Claro, lleva azafata. Con azafata. Y ahí está el incremento. Pero ahí está el zumo. Bueno, y se puede pasear por el tren, se pueden dar paseos. Hombre, pero yo en el Talgo, que es que no paseadeabas. Sí, claro, no, es la ventaja del tren, digo, para verle cosas al tren. Solo con las horas que se echaban en el Talgo, vamos, recorrías el tren. Y se recorre media España. De momento se van a echar las mismas. O sea, de momento lo único que han cambiado son los trenes, que son muy bonitos, muy espectaculares y tienen el morro así en pico. No, hombre, por ahora solo cambian los trenes, pero se supone que el día 22 de diciembre se inaugura la alta velocidad en Cataluña. Como el día 21 en Cataluña. No, hombre, pero Valladolid es la ciudad natal del presidente Zapatero y ahí no puede fracasar con su promesa. Pues sí, tiene un paso a nivel. Sí, para poder abrirlo... Con 2 pasos a nivel, pero bueno, ¿qué más da? Son detalles menores. Y un muro que hay que tirarlo cuando terminen las obras. Sí, que es un poco como de chiste. Decía como aquello de no hay peor mentira que una verdad a medias. Pues esto es como la verdad media. O sea, no tenemos AVE, pero tenemos AVE. O sea, tenemos el tren, pero tarda 7 horas. El que hace parada 7 horas y el que va directo 6 horas y 15 minutos a Madrid. El tren, sí, muy bonito, pero nos cuesta ya desde hoy 16% más caro. La velocidad alta ha llegado a los billetes, como está llegando al precio del pan. Leía este día que sube las conservas el 30%, que sube... Bueno, es que eso sí que está a velocidad alta. Las cebollas el 22%. Las cebollas el 22%. Eso sí que está a alta velocidad. Pero lo de los trenes, aquí es como de chiste. Y le preguntaban al presidente del Principado si había plazos ya, y dijo, mejor que vayan despacio, que lo hagan bien, no vaya a ser que pase lo de Barcelona. Que esté bien hecho aunque tarden más. Que es aquello de, como la zorra está verde, están verdes, no las quiero. No es que yo no lo tal, es que están verdes. Hacer de la necesidad virtud. Es una tomadura de pelo. Más.
de las muchas que hemos recibido. Y a mí que tengo ya muy poquito para que me tomen, ¿para qué te voy a contar? Bueno, a lo mejor es verdad que hay que darles tiempo. Bueno, y por lo menos va a tener parada en Oviedo. El AVE, que es porque también... El AVIA de AVE. Es porque que no nos hagan el cerco también. Podría haber sido peor, que se podría haber quitado la parada de Oviedo, y entonces las comunicaciones irían a peor todavía, ¿no? Pero si no, a ver, el proyecto se paralizó en su momento, porque estaba licitado como proyecto y obra la variante de Pajares, y también sacado a licitación como proyecto y obra la continuación desde Pola de Lena hasta el centro de Asturias. Esa se suspendió y se encargó un nuevo estudio para definir trazado, y la de los túneles se dividió, se hizo primero la licitación de proyecto y luego de obra. Por eso llevamos ese retraso sobre las previsiones iniciales. Porque estuvo paralizada la obra durante varios meses, no hay que olvidarlo. Por razones técnicas, dijo la ministra, porque no había dinero, porque no lo querían gastar. Y el trazado desde Pola de Lena hasta el centro de Asturias está pendiente de decisión, de un estudio informativo, que todo el mundo sabe. Y además es que a mí me parece razonable que sea así, que no hay dinero ni que permita, que justifique duplicar vías o... No es duplicar vías. Si se hiciese un trazado AVE desde Pola de Lena hasta el centro de Asturias, hasta Gijón y Oviedo, ¿por dónde lo pasas? Sí, que habría que hacerlo de Barcelona, habría que hacerlo subterráneo. Estamos hablando y con socavones. ¿por dónde lo pasas? Hablamos de que en los valles por donde va el corredor está ya muy limitado. Está lleno de densidad urbana, de una autovía, de la actual vía de Renfe. No, está todo encajonado ya. Hay un río, hay una ciudad, no hay prácticamente sitio. Lo decía, creo que recordar que hace tiempo que lo apuntó el alcalde de Lena, cuando era alcalde de Lena, Hugo Alfonso Morán. Y todo el mundo se le echó encima. Lobo, ¿no? Se encargó el estudio. Lobo. No, Morán. Hugo Morán. Si se va a ir a lo más sensato, que es duplicar la vía en los tramos en que no está aún duplicada y mejorarla, que parece sensato, porque lo que se puede ahorrar yendo a 250 en vez de a 100 en los kilómetros que hay desde Pola de Lena hasta Gijón no compensa la inversión, porque para ahorrar 10 minutos no merece la pena. Pero que se diga, que no nos anden mareando con estudios informativos de no sé qué, de que luego no es que yo lo quiera, es que me dice el técnico que es mejor hacerlo así. Pues siempre se puede encontrar a un técnico que diga lo que tú quieres decir. A mí me parece que se digan las cosas como si fuésemos personas mayores de edad, que es lo que somos, y no como a niños en que los que hay que guiar y engañar todos los días con cromos y con fotos. Ayer el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, ha hecho unas sonadas declaraciones que han creado mucha expectación, diciendo pues que el Principado a los ciudadanos de Oviedo nos trata como a niños, porque nos prometen inversiones que luego las van dosificando de manera pues que puso el ejemplo muy significativo, que al ritmo de dosificación de las inversiones públicas por parte del Principado en la capital, la losa de Santullano se tardaría 10 años como mínimo en construir. Sí. ¿Cómo veis este asunto? Elisa, tú tienes los deberes hechos. Yo tengo los deberes hechos y me estudié todo y al final el vil metal es el que impera. Bueno, sí, la losa de Santullano tardarían décadas en hacerlo, pero vamos a ver, es que aquí yo tengo aquí un cuadro de los presupuestos, las principales partidas de los presupuestos regionales para Oviedo. Entonces, infraestructuras, tren, senda, accesos, parque, a ver, y es que no... Ahí cuentan las inversiones en el Hospital General de Asturias. Sí, aquí lo tenemos todo, lo tenemos todo aquí matizadito, y al final 144.109, no, 144 millones 109, bueno, 552 que al encoger euros. Quedan en... Que al encoger quedan en 41, no en 144. Claro. Entonces, claro, sí, si lo encogemos, evidentemente la losa, pues claro, no tardamos décadas, vamos... Acaban mis nietos y todavía está la losa sin hacer o sin terminar. Eso, bueno... Manuela, ¿tú cómo ves este asunto? Los ciudadanos de pie que no entendemos de tantos millones que se nos hace, lo que queremos ver es más cosas concretas, que es lo que nos estamos viendo en la prensa. Por una parte, 100 y pico millones, habla la gente de millones como si fueran habas. Entonces, lo que sí nos gustaría, o por lo menos a mí sí me gustaría saber, es cosas concretas. O sea, ¿en qué? Porque claro, lo del hospital... es algo que, como tú decías antes, va a ser para toda Asturias. ¿De qué hablan más? Eso es lo que nos gustaría saber un poco. Esto quizás sea también, bueno, pues un poco otro ejemplo más, como diría Javier Neira, que no está con nosotros, pero bueno, del cerco que se hace a Oviedo. Es su frase favorita y que le encanta.
y que bueno, que en realidad pues sí se puede analizar un poco así, como un cerco que se le hace a Oviedo, que en realidad pues dice, no, 100 y pico millones para Oviedo. No, señores, no nos engañen, no son 100 y pico millones para Oviedo, son 41 claritos. El resto, bueno, pues o en partidas sin determinar o en cosas que en realidad no son para Oviedo. Y el alcalde también ha dicho que ojo con el Cristo y con la Vega, ¿no? Con bueno, claro, pues las operaciones sí que ha se pueden estar bueno, urdiendo. Pues sí, allí, y ha hablado claramente y bueno, y ha llamado un poco a las cosas por su nombre. ¿No? Que si tienen una explicación o una justificación, bueno, pues se dará y quedaremos todos muy convencidos. Pero si no, bueno, pues que no nos vendan tampoco lo que no es. Fernando, que es de Avilés, ¿cómo ve estas polémicas? Esto es realidad, es más realidad virtual. Yo es que es lo de las medias verdes, o la realidad virtual, eso que en Cataluña dicen que es Matrix. Pues a veces es un poco, yo no sé si maestro o alumno aventajado, pero siempre intenta darla, como los magos, despistarte para que no mires cómo te da la cambiada con la mano. Es exactamente lo mismo. ¿Para qué estamos hablando de presupuestos si no se van a aprobar? De verdad, o sea, dice que quiere negociarlos con la oposición y no se lo ha enseñado a nadie. Ni en el... Vamos a ver, si están negociando, llevan, se supone, 2 semanas, casi un mes negociando con PP y con Izquierda Unida, y ni en Izquierda Unida ni en el PP tienen más datos que los que tiene el periódico sobre los presupuestos. Así no se puede negociar nada. Es una larga cambiada. Puede poner lo que quiera en ese papel. Yo, si sé que no tengo que pagar, puedo decir que te voy a dar 3.000 millones, sabiendo que tú no los vas a aceptar, o que nadie me los va a exigir después. Porque no va a haber presupuestos, va a haber prórroga presupuestaria, que es lo que todo el mundo lleva sabiendo desde hace un montón de tiempo, y luego, inversión a inversión, lo que tiene que hacer ya es un catálogo de inversiones que quiere ejecutar, que esas sí se pueden aprobar con cargo a las partidas que queden libres en la hacienda pública. Él puede presentar un anexo de inversiones teniendo en cuenta los fondos remanentes que van a quedar libres para el próximo año. Que haga eso. ¿Qué está haciendo? Guardar ese dinero hasta ver qué es lo que pasa. Hay suficiente dinero para gastar, no se va a paralizar nada. Hay un montón de dinero que todavía no se ha invertido de los fondos mineros que por la capacidad de gestión limitada de la administración están sin realizar todavía. Se están gastando todavía fondos del primer plan del carbón que ya terminó el año pasado. Y todavía hay dinero sin gastar de ese primer plan del carbón, que tiene que gestionar el Principado porque es el que tiene que encargarse de hacer el proyecto y de adjudicar las obras. Queda todavía el segundo plan del carbón entero. Entonces, empezar a marear la perdiz con proyectos nuevos le va a venir muy bien la prórroga. En un panorama de recesión económica, que es el que se plantea, o de al menos de frenazo en el crecimiento, el no tener que hacer un presupuesto que crezca al 7%, sino tener el mismo presupuesto del año pasado, permite ahorrar y al mismo tiempo mantener el gasto que sea necesario con inversiones puntuales, que si las apruebo son gracias a mí y si no las apruebo son por culpa tuya. O sea que esto sería entonces juegos florentinos cara a la puesta en escena de la aprobación de los presupuestos, cuando también se olvidan otras inversiones que ya dependen del Estado, como es la famosa Ronda Norte de Oviedo, por ejemplo, y cosas así que están teóricamente presupuestados, que están ahí previstos, pero que no acaban de... Santullano estuvieron diciendo que en Fomento ya tenía que estaba comprometida, y le preguntaron a Magdalena en Madrid y no sabía nada. No sabía nada. Y luego tuve que decirle que es que no, claro, que no le habían dicho, porque la parte contratante de la primera parte, que en este momento procesal no tenía que saber nada la ministra, que ya lo sabría más adelante. Pero ¿a quién están mareando? Pero que nos digan las cosas claras, somos mayores de edad. Pero si sabemos aceptar que no hay dinero o si deja de haberlo, o que da para lo que da, y que no hay tren o que deja de haber tren, o que no hay losa o si tiene que haber losa, pero que no nos mareen. Que si no hay dinero, que nos lo digan. Y si hay dinero, que lo gasten en lo que haya que gastarlo. Pero que no mareen la perdiz. Hombre, pero no se puede ser tan claro, Fernando, porque si no, nadie se puede colgar medallas o quitárselas a otro. Entonces, bueno, pues también tenemos que entrar nosotros en ese juego. En ver que el papel lo aguanta todo y estar aquí y comentar y decir y tal, pero bueno, que en realidad, si son claros y lo publican, tenemos tanto dinero, lo vamos a gastar aquí y está todo clarito. La manera de que podamos opinar, porque es que así no, pero opinamos igual y nunca va a llover al gusto de todos, pero entre ellos tiene que darse un poco ese juego, porque si no, pues eso, ¿quién se va a poner y quitar medallas y...? Pues no. Se van a hacer las operaciones que están con cargo a fondos mineros o que se autofinancian, como los aparcamientos de la Avenida de Galicia. Son obras que ya están, que se generan los fondos necesarios para realizarlas de la propia concesión administrativa de los aparcamientos, etcétera, que son las que ya creo que tiene el ayuntamiento en cierres. Él tiene dinero reservado para la losa de Santullano, pero ojalá la viéramos, pero yo veo muy difícil que se inicie el año que viene y que claro, lo haga la próxima. Pero probablemente igual el alcalde también advierte y que no se juegue con la Vega, porque igual quieren vincular la losa a operaciones especulativas en la Vega y cosas así. El PSOE ya ha empezado la campaña electoral, ya tiene comité de campaña electoral, ya ha presentado, ya está haciendo publicidad por las vallas. Ha sido el primero.
y faltan 5 meses. 5 meses. El 9 de marzo hay elecciones generales. De aquí al 9 de marzo todo lo que digan tiene que estar bajo sospecha, todos. Todos, PSOE, PP y cualquiera que quiera decir. Porque cualquier cosa que digan está bajo sospecha de que si la dicen de verdad lo están diciendo para intentar cambiar al contrario. Sí, en este sentido, los hechos que esta semana se han producido también es que se han ocupado ya algunas consejerías los alerones del auditorio de Calatrava, lo cual desde el punto de vista, yo creo que se ha significado poco el valor simbólico y real y material que tiene esa circunstancia, el haber abandonado instituciones que estaban dispersas por pisos, que incluso era más fácilmente que se hubieran despistado de la ciudad a otros sitios, pues al tener ya un espacio magnífico y maravilloso con unas vistas sobre la ciudad, etcétera, eso está asentando también las instituciones en la capital, y entonces, a pesar de todo y con todas las vueltas, que son hechos positivos, con todo lo que eso significa, ¿no? Qué bonito hubiera quedado Calatrava en Gijón, ¿eh? Hubiera quedado bien, incluso en Avilés, en lugar de El Niemeyer. Ya está el Niemeyer. el Oscar Meyer de este, ¿no? A la mitad de la griega, ni para ti ni para mí. No, pero... Hombre, la mitad de la griega con el cuélebre cuélebre debajo en el medio, ¿no? Bueno, pero ni para ti ni para mí. Tiene cierto aire como el elogio del horizonte, ¿eh? Sí, bueno, es un... No, lo único que falta es el siguiente paso, que haya dinero, tirar los edificios delante. No. Hombre, en Shanghái para la Expo que están preparando ya han desplazado a 1 millón de habitantes. Es decir, desplazar a 1000 familias, a 500, no sé cuántos serán, tampoco es tanto. Se les... Calatrava insiste en que el palacio está bien como está y que está bien donde está, que él lo hizo pensando en esa ubicación. Pero siempre se había dicho que era un proyecto que estaba pensado para otra parte, para otra ubicación, y que se encajó ahí un poco de mala manera. Se le escapó decir que le había quedado espectacular o algo así, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que estuvimos con Calatrava visitando la obra, él insistió en que lo había diseñado así, pensando para ese sitio. Que es algo que nadie se cree, vale, pues de mira, acuerdo. Se queda muy encajonado. No, para que dialogara con las torres del Aramo, con las torres pequeñas. Como son artistas, los arquitectos es un poco complicado. Pero como betense de a pie, ¿qué quieres que te diga? Es muy bonito. Yo no te digo que no sea bonito, es precioso y que Calatrava es un genio y todo lo que me quieras contar. Pero claro, yo lo veo un poco... No, es espectacular. Sí, lo veo como con poco espacio. Yo creo que en otros sitios lo podríamos disfrutar visualmente más. No, es que él insistía, yo no quiero hacer aquí de portavoz de Calatrava, que se defiende muy bien él solo, en cuanto le dejan un papel y para dibujar colorinos, sí. que además le encanta. Pero él insistía en que las dimensiones del edificio están tuvieron en cuenta la altura de los edificios colindantes, porque la máxima cota es la misma de los edificios de su entorno, para que no sobresaliese por encima de ellos. Sí. La cota es la misma. Pero si y sobre todo, y eso nos invitó luego a entrar, porque claro, ahora mismo los que cuando paseamos alrededor, y yo y todos los que paseamos alrededor, pensamos que está como muy metido, sí, porque lo ves desde fuera. Es la impresión que da. Pero una vez que cruzas dentro, él insistía, es que no os dais cuenta que el edificio está suspendido a no sé si 14 o 20 metros de altura, y que toda la parte inferior del edificio es una plaza pública, salvo el corazón, que es donde está esa estructura movible que va a cobijar el Palacio de Congresos. Sí. Entonces, cuando uno pasa adentro, y ahora está en obras todavía, pero cruzas la valla y visitamos la obra desde dentro de la valla, te das cuenta del enorme espacio abierto que hay, porque es que no hay nada. O sea, la sensación de ligereza, que desde fuera con la valla y visto desde la lejanía parece un edificio muy, muy compacto. Cuando uno está justo debajo del edificio se da cuenta de que es muy ligero. Vamos a ver, yo estoy hablando de lo que veo. No, yo le doy un voto de confianza. Y no entré dentro, quiero decir... No, yo tampoco, yo vamos, que decirlo. Bueno, lo mismo dentro, pero hay que verlo terminado. Desde fuera y así, a una vista de pájaro, pero así de la que pasas por Coronel Aranda, que ves así un late, dices tú, es impresionante, sí, impresionante, vale, fenomenal. Pero está ahí... Yo le doy un voto de confianza. Para disfrutarlo de las torres de la Aranda. No hay que olvidar que cuando se hizo la catedral, por ejemplo, ahora estamos acostumbrados a ver la catedral con la plaza de la catedral exenta, pero hasta los años 40 hubo un bloque de edificios delante, había una manzana delante. ¿Por qué? Porque de lo que se trataba era precisamente que el espectador tuviera que levantar la vista para ver la torre, no verla desde lejos, sentir la infinitud
ante aquella torre, etcétera, etcétera. Esto busca Calatrava, busca Que levantemos también la mirada. que sea un espacio interior encerrado por ese abrazo. Date cuenta que se parece un poco... Se abraza con el arte. Se parece un poco a la Plaza de San Pedro. Es decir, están las cual. dos salas de las consejerías abrazan el comercio y abrazan el pavo abrazan real. todos como hermanos. Y 30.000 metros de superficie comercial y plazas de aparcamiento y detrás de todo un hotel. Es maravilloso. Pero Si nadie dice que no sea maravilloso, si yo no estoy diciendo que no sea maravilloso, yo insisto en mi visión. A lo mejor es que tengo que ir al oculista, pero yo lo veo ahí. Date una oportunidad. El pobrecito Dale una mío, oportunidad a Calatrava. que es un edificio precioso. Y que es un edificio precioso. No, pero va a traer gente a Oviedo, ¿eh? Y va a cambiar totalmente el peso urbano de la ciudad. Hasta que esa zona se va a convertir en el centro real de Evidentemente de la estamos ciudad. todavía, está todavía Eso es muy en... importante. Claro, hay que hacer todo el equipamiento que está anunciado de aparcamientos esa idea subterráneos. que yo no sé si Exacto, planteó todavía Izquierda no. Unida, pero luego que rescató el PP, Menéndez Pidal. de crear una gran área peatonal que desemboque en el Palacio desde el propio parque, el campo de San Francisco hacia arriba. Ahí, prácticamente ya está trazada esa gran avenida peatonal que pueda concluir en el propio Palacio de Congresos. A mí me parece una buena idea. No es Además, necesario. prácticamente quedan dos calles por cortar y se el, podría el hacer proyecto perfectamente. de soterrar la avenida Hermanos Pidal con aparcamiento subterráneo, y etcétera, permitir que haya esa gran vía peatonal desde el centro Va a haber de Oviedo presupuestos, ¿eh? hasta el... No. Eso se puede hacer. presupuestos. Eso se Vamos puede a ver, hacer. esos aparcamientos... El Palacio de Congresos no cuesta €1. Mire, a diferencia No, de, mira, a diferencia de esas la obras... habilidad del alcalde de Oviedo es que en una situación de cerco logra con presupuesto cero hacer grandes cosas. El aparcamiento de la Gesta cero, de la Gesta cero, no de la Gesta 1, de la Gesta cero. No, ni uno ni El dos. aparcamiento de la Gesta cero ha sido presupuesto cero. Es decir, que el Hidroeléctrica compra una planta, los particulares compran otra planta y la otra queda en rotación. Entonces, el ayuntamiento pone el solar y aquello se construye. Y así sucesivamente se van a ir haciendo otros aparcamientos. Entonces, siempre que el mercado funcione. Parece que el mercado funciona porque el aparcamiento de División Azul, la venta de plazas se ha triplicado el valor. Y eso quiere decir que hay mercado todavía. Y entonces... El Palacio de Congresos a mí me parece... yo tengo una cierta debilidad por Calatrava, lo reconozco, por la obra que conozco de él, lo que hizo en Barcelona, lo que hizo en Sevilla, me gusta mucho. Y estoy deseando ver cómo queda terminado y le doy ese voto de confianza que él nos pedía explicando esas dimensiones. Y la verdad es que las primeras impresiones cuando uno entra dentro sí se parecen a lo que él nos prometía que iban a ser. Entonces quiero verlo terminado y sobre todo lo que me gusta de esta obra es que no cuesta un duro. Quiere decir que hombre, cuesta muchos millones, pero no nos cuesta a los contribuyentes. Es un espacio público en el que dos empresarios privados están apostando y jugándose su propio dinero. Me parece muy bien ese maridaje entre empresa privada, servicio público y administración, que es lo que tiene que hacer. Y es lo que debe ser. Que es lo que debe de ser. Y a mí me parece que es lo eso que me parece funciona, ejemplar el además. Es proyecto. decir, esa obra hubiera sido imposible hecha desde la iniciativa municipal, aunque hubiera tenido dinero, hubiera sido un desastre. No, y además se hubiera pasado el presupuesto el doble. Mira lo que ha pasado con el museo, con la laboral, obra pública que coges, obra que duplica el presupuesto, seguro. Eso como mínimo. Eso como mínimo. Eso no como mínimo. La universidad, fíjate, llevan con la deuda histórica toda su historia y no acaban de tapar el agujero. Bajó. Pero bajó. La universidad casi merece que dediquemos en otra sesión más tiempo a la universidad. Vaya y guerra entonces, que tenéis, Vaya guerra que tenéis. No, ¿Estás metido en la batalla o no? No, yo pasaba por allí. Siempre que hay elecciones de rector. Bien, se nos acaba el tiempo. Agradecer pues a Elisa, a Manuela, a Cristina, a Fernando, y nos han protestado algunos de que Teatro Crítico pues no enlazamos la primera parte con la segunda, porque como todo el mundo sabe, después de esta tertulia pues hay otros 2 actos. Hoy se va a dedicar esa segunda parte que presenta Sharon Calderón a hablar del proyecto Gran Simio, pues después de la publicidad. Buenas noches.